barra ichiri bitácora antropológica igual. En Etnografía Estudio hacemos la bitácora antropológica. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de la bitácora antropológica. Es el número 4 de la temporada 7, donde platicamos con Cristina Mazariegos, una colega inteligente, simpática, brillante y fluida pues para charlar. Conversamos con ella sobre una de las instituciones digamos, más fuertes de conservar la cultura patriarcal. Hablamos sobre la iglesia, ¿no? Digamos, sobre la fe, sobre el dogma. Pero en algo que Cristina, a través de varias investigaciones desde la licenciatura, la maestría y el doctorado, ha ido como descubriendo opciones de iglesias afirmativas, que ella por ahí nos platica sobre este asunto de lo afirmativo, de dogmas disidentes, que incluso fue un poco complicado encontrar un título para este episodio, porque había como muchas cosas que podían darle sentido al título del episodio, pero al final quedó del dogma a la disidencia. Hay iglesias que están discutiendo a través de grupos la teología feminista, la teología queer, es decir, a grupos de personas que están desafiando, digamos, ¿no? Las normas binarias tradicionales del género y la sexualidad. Eso es muy interesante, cómo esta parte dura, ¿no? Que es el dogma religioso, está abriéndose, rompiéndose poco a poco, pues, ¿no? Y bueno, hay algo ahí también muy interesante que nos cuenta de un grupo que se llama la teología sinvergüenza. Y bueno, los conceptos van bien en la charla de una manera que nos permiten como entender esto que seguramente para alguien es completamente extraño, ¿no? Digamos, fuera de la realidad o fuera de lo que estamos acostumbrados a entender, que es la fe, lo político, lo personal, el feminismo, la sexualidad, los roles. Es una charla muy, muy, muy interesante. La verdad que qué gusto poder haber platicado con Cristina. Insisto, porque es una mujer muy inteligente, muy creativa, que va platicando de una manera muy sencilla, pues estos, pues llamarle, vamos a decirle, descubrimientos, ¿no? Estas cosas que nos aporta y que nos permite conocer más nuestra realidad. Mi nombre es Said Vázquez, esta es la Bitácora Antropológica, el episodio número 4 de la temporada 7, del dogma a la disidencia, y ella es Cristina Mazariegos. Venga. En Etnografía Estudio hacemos la bitácora antropológica. Mi nombre es Said Vázquez, sociólogo utópico, antropólogo indecente. Hola, buenas tardes. Soy Cristina Mazariegos, soy antropóloga social y he trabajado temas vinculados a la participación de mujeres en espacios de corte religioso, principalmente evangélicos. Y en los últimos 7 años me dedico a trabajar con comunidades de fe inclusivas afirmativas, es decir, comunidades de creyentes que trabajan en la defensa de los derechos de la población LGBTQ+ y las mujeres. Cristina, pues bienvenida a la Bitácora, mucho gusto, qué gusto poder platicar aquí contigo. Gracias por el espacio de tiempo, digamos, y pues bienvenida, Cristina. No, muchas gracias a ti, Said. Es un gusto estar aquí contigo charlando, conocernos ahora así, por lo menos. Espero que eventualmente podamos conocernos en persona. Gracias por la invitación. Que no, sería un gustazo. Fíjate que escuchaba tu presentación y bueno, también ya había pensado en comentarte que
Es muy interesante ahí el papel de las mujeres en la vida religiosa. Yo tengo un trabajo de investigación con una comunidad que practica la poligamia. Y entonces, una, una comunidad religiosa mormona, fundamentalista, por supuesto, aquí en México, que practica la poligamia y el papel de las mujeres es singular, digamos, ¿no? Por llamarlo de alguna forma, porque pues está enredado ahí muchas cosas. ¿Qué, qué, qué papel crees que han modificado, se han modificado, han tenido las mujeres, sobre todo en estas iglesias evangélicas, ¿no? Pues yo les diría como protestantes, si se me sale protestantes es porque es como mi propia cosa esta, aunque no necesariamente estén catalogados así por ti. Estos evangélicos, ¿qué papel juegan las mujeres? ¿O has visto que ha cambiado, ha sido también como influenciado por lo que está pasando fuera de la iglesia? Y bueno, yo diría que el papel de las mujeres en espacios protestantes evangélicos, efectivamente sí les nombro así, eh, es diferenciado y justamente tiene que ver con la tradición religiosa de la que vienen varias de estas mujeres, ¿no? Digamos, algunas vienen sí de estas llamadas iglesias históricas que adoptan o han reproducido algunas de las tesis que provienen de la Reforma Protestante del siglo XVI. Algunas, digamos, de sus iglesias ya son más contemporáneas y que en términos de temporalidad se sitúan por ahí del siglo XVIII-XIX con el segundo revival en Estados Unidos, donde ya empezamos a hablar de evangélicos y hay como se genera un sinfín de agrupaciones de corte protestante evangélico de carácter, digamos, carismáticas, ¿no? Entonces, cada una de estas agrupaciones va a tener pues un énfasis doctrinal específico y también su organización y la forma de reconocer y percibir y aceptar el trabajo de las mujeres al interior de sus iglesias es distinta. Entonces ahí me parece bien importante que me hayas hecho esta acotación sobre los protestantes porque justamente, digamos, mis primeros trabajos empiezan con iglesias de corte histórico, es decir, que se autodenominan protestantes como bautistas, metodistas, presbiterianos, ¿no? Es ahí donde yo un poco comienzo ese trabajo y particularmente, digamos, me centro en una iglesia que es la iglesia metodista, que de todas estas iglesias es aquella que al menos en México, y creo que desde su fundación ha sido una iglesia o fue una iglesia que era abierta, que incorporaba dentro de sus filas a la población que estaba marginada en sus momentos, esclavos, esclavas, mujeres, personas de clases sociales subalterizadas, y fue de las primeras iglesias históricas en aceptar el sacerdocio o que las mujeres fueran pastoras, ¿no? Entonces, en ese sentido, en esta iglesia, las mujeres han podido ser obispas, pastoras, diáconas, estar en todos los niveles de la jerarquía Órale. de su iglesia. Eso fue algo que me llamó mucho la atención de la iglesia metodista y por la que yo quise trabajar con esa iglesia hacia el doctorado, pero justo, digamos, mi pregunta en ese momento era, si las mujeres pueden acceder a todos los cargos de la jerarquía, eso significa que en la práctica sí que son reconocidas de igual forma que los varones y que su autoridad es respetada. O sea, me interesaba conocer eso porque también trabajé con otras iglesias como la Luz del Mundo y este trabajo en un contexto pues sumamente católico y conservador como es León, Guanajuato. Y en la Luz del Mundo, como tú sabes, pues es una iglesia que su jerarquía es patriarcal, que las mujeres no pueden acceder a los cargos eclesiales, pueden acceder a los cargos administrativos, ser diáconas, sí que presiden un culto al día, digamos, tienen un papel activo, pero no un rol de autoridad en términos eclesiales. Y aún en ese espacio las mujeres construyen pues margen o tienen un margen de participación de microresistencias, como yo las he llamado a partir del trabajo de Lila Bull-Ludhot, que va a decir que las mujeres recurren a esos discursos o prácticas que las subordinan
pero les dan una vuelta, ¿no? Y entonces son utilizadas también como mecanismos de resistencia para negociar acuerdos, para externar sus puntos de vista, etcétera. Entonces, hay como distintas posicionalidades de las mujeres al Sí. interior de Y de entonces, por estas lo que agrupaciones. entiendo, era como tu pregunta que decías es, ¿qué tal les va en la vida cotidiana a ellas, pues, ¿no? A las que son pastoras, etcétera. En la iglesia, no hay duda, pero en la vida cotidiana en sus casas, ¿qué hubo? Claro, y en la propia iglesia, ¿no? Porque una cosa es que tengan posibilidad de acceder a los cargos y otra es que las respeten y su voz tenga Ah, el también. mismo valor que los liderazgos masculinos, por decirlo así, ¿no? Entonces, contestando un poco a a tu primera pregunta, lo que yo descubro con estas iglesias es que por supuesto que lo que pasa fuera de ellas, las mujeres creyentes no están aisladas, ¿no? O sea, son mujeres de su tiempo, son profesionistas, muchas de ellas están formadas en distintas disciplinas sociales, médicas, matemáticas, etcétera. Y eso, por supuesto, les posibilita tener otro tipo de vinculaciones y de desenvolverse en distintos espacios de los que adquieren otros múltiples conocimientos, ¿no? Entonces, por supuesto que al interior de estas iglesias lo que se reproduce es también una suerte de, o se replican ciertas cosas que ellas van aprendiendo fuera en sus formaciones. Entonces, algunas de estas mujeres sí que están cercanas, digamos, a los movimientos feministas, algunas trabajan en la defensa de derechos humanos, otras más sí que te puedo decir que no están a favor de que las mujeres trabajen o tengan un trabajo secular porque eso descuida el hogar, ¿no? Ujú. Inclusive este posicionamiento lo pude registrar por parte de mujeres que tienen distintos cargos en la iglesia, ¿no? Desde cargos locales a regionales. Entonces, creo que lo valioso pienso, el trabajo etnográfico de corte antropológico es que nos permite retratar la propia diversidad que hay en los creyentes y las creyentes de a pie, ¿no? O sea, romper esta idea del bloque creyente que son todas iguales, todas piensan lo mismo, todas obedecen sin cuestionar lo que se les demanda al interior de sus iglesias. Y eso a mí me abrió un campo enorme que justamente fue lo que me llevó al día de hoy a estudiar con disidencias sexogenéricas, ¿no? Ver cómo las propias mujeres que se han abierto camino al interior de sus iglesias también han abierto camino y posibilidades para otros sectores como las minorías sexogenéricas que han permanecido igual que ellas al margen de las instituciones religiosas, ¿no? Sí, antes de platicar sobre esto de las minorías exogenéricas, déjame como un poco insistir, bueno, o llegar por otro lado a esto que te preguntaba de otra forma, porque efectivamente uno de lo que entiende la generalidad o casi un poco el sentido común, es que la iglesia es sumamente vertical y patriarcal, ¿no? Hay efectivamente un sacerdocio que es para los hombres y solamente a través de él. Y un poco bueno, no un poco, mucho del el rol femenino es casi como de objeto, ¿no? Aunque efectivamente el poder no se da de manera como institucional, está entre renglones y las mujeres tienen un rol de poder muy importante en las comunidades religiosas, de este tipo, ¿no? De protestantes, digamos, no católicas. Porque no sé en el caso de de las monjas, pero en el caso de estos donde los liderazgos son como familiares, ¿no? Pues sí, pues, entre los mismos miembros de la iglesia, pues sí se da una serie de... Es bien interesante porque estaba yo escuchándote y también pensaba en cómo se dan estos como especies de compadrazgo, de relaciones de poder, pensando entre las mujeres como objetos, porque se dan las alianzas de una manera muy clara, ¿no? Entre familias que se van casando entre las mismas hermanas, digamos, hermanos con hermanas, y después eso se consolidan como un grupo de poder muy fuerte, porque estoy pensando, por poner un ejemplo, pues, o algo que puede suceder, es que el papá, digamos, un papá tiene puras hijas, pero la forma de mantenerse dentro del estatus de la iglesia, pues es como estableciendo relaciones con otros grupos familiares que tienen hombres
y que le van a dar a su familia la posibilidad de mantenerse en el poder. No sé si viste eso, no sé si estoy también como prejuiciando Claro, mucho, pero creo que esto es un poco lo que uno piensa, ¿no? En el caso de las mujeres donde no tienen el sacerdocio, pero sí, pues, de entrada el sacerdocio es masculino, ¿no? O sea, no hay forma de pensar en el sacerdocio que no sea femenino desde lo más dogmático de la religión. No sé si me doy a entender en esta forma en que las mujeres generan alianzas, grupos y están ahí metidas en el asunto del poder religioso sin necesariamente tener el sacerdocio. sí, bueno, o sea, obviamente este sistema de parentesco sí que se reproduce en varias de las iglesias, sí que se casan entre miembros de la misma iglesia, pero lo cierto es que al menos con las congregaciones que yo trabajé, hablo de metodistas y algunas bautistas, la Luz del Mundo, por supuesto, tiene su propia lógica. Al menos en esta iglesia sí que hay como una suerte de autonomía en cuanto a que las mujeres eligen con quién se quieren casar, ¿no? A diferencia de otras iglesias donde puede ser el líder religioso el que, o la propia estructura genera que se den una serie de matrimonios entre miembros de la iglesia, lo que veía en esta iglesia es que es un poco más diversa, inclusive en sus vínculos parentales. No todas las mujeres se casan con hombres metodistas, de hecho hay varios matrimonios mixtos o viceversa, en esta iglesia no es necesariamente el varón el que le otorga el poder a las mujeres, o sea, obviamente hay ciertos requisitos como estar casada, como tener una cierta formación, etcétera, pero digamos, el establecimiento de estos vínculos de parentesco es distinto a, por ejemplo, en la Luz del Mundo, sí que hay toda una estructura que genera que personas de la misma iglesia, o sea, son más endogámicos, personas de la misma iglesia, pues entre las familias se emparenten para que se siga reproduciendo pues esta suerte de linaje sagrado Ándale. del que se habla muchas veces, ¿no? Entonces, por eso para mí es importante decir que hay una diversidad enorme de iglesias protestantes evangélicas y que cada una tiene su lógica y que agradezco esta pregunta, Said, porque muchas veces visto desde fuera, pensamos que todas las iglesias funcionan igual y son lo mismo, y además que creen en lo mismo, y creen en lo mismo no solo en términos teológico-doctrinales, sino que su posicionamiento frente a la realidad social también es siempre la misma, ¿no? Eh, entonces creo que ahí, de nuevo, es diferenciada según el tipo de congregación de la que estemos hablando. En el caso de las iglesias protestantes evangélicas, sí que va a haber, digamos, para mí un punto de inflexión importante, sobre todo para repensar el papel de las mujeres en la propia iglesia, que viene desde las teologías de la liberación, que después son reflexionadas y reformuladas por las teólogas feministas o que se autodenominan teólogas feministas, que van a cuestionar cómo la teología de la liberación frente a este discurso de la defensa de los pobres o del pobre, en ese gran discurso en realidad se le olvidó las mujeres, ¿no? Dice, o sea, la imagen de la teología de la liberación o del pobre que debía ayudarse, no era una imagen de una mujer, ¿no? Era la imagen de un varón que vivía en cierto contexto socioeconómico, vulnerado también por otro tipo de sistemas y de jerarquías, pero ahí, dicen las teólogas feministas, les faltamos las mujeres. Y Ajá. eso tiene que cambiar, dice, desde la lectura bíblica, o sea, resaltar el papel de las mujeres en la historia bíblica, pero también en el texto, y eso, pues por supuesto, en el púlpito, ¿no? O sea, que ver mujeres que estén predicando y dirigiendo un culto será importante para ir rompiendo pues con esa concepción patriarcal eh, que hay de lo religioso, cómo debería ser la religión, ¿no? Entonces, eso un poco para contestarte cómo hay diferencias dependiendo de la tradición religiosa y cómo también en estas iglesias el tema de su propia pluralidad o diversidad interna posibilita que se den estas reflexiones desde otras ópticas, en este caso feministas, ¿no? Sí, Ujú. porque habría que, efectivamente, ahorita que hablabas de la Biblia, efectivamente habría que hacer como una lectura diferente, no menos dogmática de la escritura, porque
pues el papel que tiene Sara, el papel que tiene, este, Uh, sí, son fundamentales, pero digamos, en la doctrina religiosa católica siempre pasan como de ladito, ¿no? Que es lo del que la mayoría tenemos, ¿no? Pero ya una buena lectura dice, ah, cabrón, pues esta canija que le ofreció la primogenitura al segundo hijo, pues no fue de a gratis, ¿no? O sea, ujú, sí está medio, digamos, no una palabra no es malicioso, como muy estratégico, pues, ¿no? Cambiársela a ujú, Esaú con Jacob, etcétera. Es que hay, qué ole con esa mamaca, ¿no? Con esa esposa que, sí, claro. que quería ahí como medio engañar al Abraham, ¿no? Si mal no recuerdo. Este, eh, entonces, la iglesia metodista, en el caso de la que tú analizaste, o podría ser con el caso de México, es muy parecida, digamos, a mí me da la impresión que es bastante vanguardista a la de Estados Unidos o se cuecen aparte. O sea, la Iglesia Metodista llega a México a partir de dos conferencias que son la Norte y la Sur, efectivamente de Estados Unidos. Eh, Sin embargo, digamos que en Estados Unidos también hay un ala de la Iglesia Metodista súper liberal y progresista, y hay otra, digamos, en la jerga de los metodistas, recuerdo a un pastor colombiano que decía que la Iglesia Metodista de México era, uy, era la más conservadora, ¿no? Y eso creo que tiene que ver con nuestra propia cultura y nuestra propia sociedad, ¿no? O sea, Claro. sí es la Iglesia Metodista unida, la que llega a México. Eh, Sin embargo, en los últimos años lo que ha sucedido con la iglesia metodista en general es que ha habido un microcisma, por decirlo así, que ha generado una división o una fragmentación muchísimo más radical entre el ala que podríamos llamar conservadora y el ala progresista, ¿no? En ese caso, la Iglesia de México es una iglesia que si bien no toda su población se planta desde ahí institucionalmente, por ejemplo, están en contra de el aborto, están en contra de los matrimonios igualitarios, están en contra de la adopción por parte de parejas del mismo sexo. En fin, ¿no? O sea, sí es una iglesia que, aunque las mujeres tengan esa posibilidad de acceder a los puestos más altos, institucionalmente sigue, pues, adscribiéndose desde el ala conservadora. Ahora, en su interior, perdón, sí que hay disputas y negociaciones muy interesantes porque las propias mujeres desde el interior dicen, no, bueno, yo sí estoy a favor del aborto o yo no estoy en contra de las parejas homosexuales o yo, de hecho, desde la propia experiencia dicen, no, yo tengo un sobrino o sobrina que es lesbiana y yo no veo, o sea, desde su concepción, si el amor a Cristo nos dice que debemos amar a todos, ¿por qué no vamos a amar? A nuestros semejantes independientemente de sus orientaciones sexuales, ¿no? Eh, y eso es bien interesante en términos de la exegesis o la lectura bíblica, porque a partir de esos discursos como de si somos hechos a imagen y semejanza y hechas a imagen y semejanza, ¿por qué las personas LGBT o las mujeres no van a ser reconocidas por Dios, ¿no? Entonces ahí empieza a haber como una negociación interna muy interesante. Entonces lo que quiero decir es que una cosa es la población creyente que está dentro de las iglesias, que es sumamente diversa en cuanto a sus posturas políticas, religiosas, etcétera, y otra cosa es la institución que tiene un cierto dominio del discurso Claro. público, ¿no? Sí, sí, porque eso lo vemos, yo creo que en la mayoría de las iglesias, ¿no? No hay un reconocimiento a la homosexualidad de manera explícita, ¿no? Entran, pues, se pueden convertir o ya hay curas insisto, pues, conversos abiertamente homosexuales o claramente homosexuales, pero pues no les niega nada, ¿no? O sea, están ahí como que, "Ah, órale", pero no, hasta cierta parte como medio marginados, ¿no? Pero no hay como, no te puedes bautizar, como cuestionamientos más directos, ¿no? Ay, es Claro, mucho, mucho, muy tabú el asunto, sobre todo con los hombres, yo creo, ¿no? Por las chavas,
también que he conocido algunas Mm, lesbianas, mormonas, pero pues no es, como que no causan tanto ruido, ¿no? Como pues hombres completamente homosexuales. Pues eso sucede en las iglesias tradicionales, ¿no? En las iglesias tradicionales, efectivamente, la población de la disidencia sexogenérica está al margen. Mucha gente decide permanecer ahí porque consideran que desde dentro pueden cambiar esas estructuras. También he de decir que en el caso de las mujeres, justamente, algo que se habla mucho ahora desde las comunidades de fe inclusivas, es que están más invisibilizadas las mujeres lesbianas, bisexuales, inclusive las mujeres trans, y que aún en espacios incluyentes, pues las realidades masculinas son más visibles y más visibilizadas, ¿no? Y eso habla pues de nuestro propio sistema también patriarcal que se reproduce en otras instancias. Ahora, si bien lo que conocemos son estas iglesias tradicionales y fundamentalistas, también hay iglesias afirmativas que abiertamente sus pastores y pastoras son de la comunidad LGBTQ+, ¿no? ¿Qué es, La iglesia, la, qué es la iglesia, afirmativa? Nunca había escuchado eso. hay una diferenciación que, bueno, que a través del trabajo con otros colegas, otras colegas y otras colegas he reflexionado. Las iglesias inclusivas son iglesias que podrían tener dentro de su estructura o quienes, digamos, profesan o desempeñan los cargos de autoridad son personas cis heterosexuales, ¿no? Pero que en su congregación aceptan a personas LGBT, ¿no? Y pueden ser amigables, ¿no? Con la población LGBT. En el caso de las comunidades afirmativas es que no solo permiten que entre la comunidad LGBT, sino que el discurso, la liturgia, la conformación de la propia estructura aboga por afirmar la disidencia sexogenérica. O sea, hay iglesias que permiten que haya población LGBT, pero el discurso sigue siguiendo en términos binarios, en términos de reproducción de roles Sí, 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 tradicionales sí. de género, ¿no? Desde un discurso machista. Y en las iglesias afirmativas, el discurso religioso y el discurso social va a estar encaminado a reconocer, no solo a decir, así pueden estar aquí, a reconocer la disidencia sexogenérica como parte, además como uno de sus derechos, pues de profesar la fe, ¿no? O sea, dos cosas que aparentemente son radicalmente opuestas, población LGBT y religión, ¿no? O sea, Sí, como estas dos alas en estas iglesias dicen, es posible. Y sí, es posible en tanto no, te se hagan escucho. esas lecturas contextuales, como dicen las teologías feministas y las teologías queer, de la Biblia, ¿no? Asumir que la Biblia se escribió en un tiempo específico, con una sociedad totalmente distinta a la que tenemos ahora, que no quiere decir que desde tiempos remotos no haya población LGBT, porque hay población Claro. LGBT, pero Pero digamos que hay un cierto sector que ha tenido el dominio, ¿no? De la por eso se pusieron los hombres de Salo y por Sodoma y Gomorra, ¿no? Porque eran religión. aparentemente, pues todo este rollo entre homosexuales y cosas así, ¿no? Además de relaciones abiertas sexualmente, de eso dice la Biblia, pues, ¿no? O sea, homosexuales siempre ha habido, ¿no? Lesbianas y... Homosexuales siempre ha habido, sí. El discurso en torno a ellos ha sido controlado por un sector que ha querido borrarles, ¿no? Sí. Y un sector primordialmente, pues, masculino. Que fíjate que entonces ya entendí el concepto este de afirmativo, no era como afirmativo y negativo, ¿no? Las otras, sino más bien de afirmar, de reafirmar, de nombrarlas, ¿no? Por ahí va el concepto, Exactamente, de de reconocerlas. reconocerlas. Y entonces en este sentido sí, la Iglesia Metodista, pese a estas características en México, pues sí es, digamos, como por lo que estoy entendiendo, es pues muy vanguardista en el sentido de poder incluir a las minorías, ¿no? Por lo que entiendo es quien recoge a los marginados, ¿no? Pues en sus inicios era así. Ahora, como te decía Negros, hace un momento, esclavos. como te decía anteriormente, el tema de las disidencias sexogenéricas es algo que la Iglesia Metodista en México no reconoce, ¿no? O no abiertamente como institución. Ahora, digamos, en temas de las mujeres, sí que podríamos pensar que es una iglesia
más liberal y progresista a comparación de mormones, testigos de Jehová, Luz del mundo. la presbiteriana, ¿no? La iglesia presbiteriana en México también tiene un posicionamiento conservador y que la propia iglesia católica, ¿no? Que aparentemente está encaminada a flexibilizarse. Pero eso, digamos, es un trabajo previo al trabajo con disidencias sexogenéricas. Ahora yo estoy trabajando ya con comunidades, iglesias y distintas agrupaciones de fe que trabajan desde el activismo político a favor de los derechos de las minorías sexogenéricas y las mujeres, ¿no? Y ya, digamos, son totalmente distintas a la iglesia metodista, aunque sí que hay iglesias metodistas Más. inclusivas, afirmativas. Fíjate que me llama la atención el concepto de disidencia, ¿no? Em, ¿Por qué llamarlos disidencia? O sea, Yo recurro a ese concepto, a esa categoría, a través del trabajo de Juan Marco Baglione, que es un colega que ha trabajado temas sobre pues, conservadurismos, pero también esta intersección entre religión y género. Yo le voy a decir que la disidencia es un proceso que permite reflexionar sobre el contexto, los discursos, las prácticas y que también va a posibilitar, o sea, esa reflexión va a llevar a disentir en ciertos marcos con ese contexto, con esa institución, con esa cultura, etcétera. Pero que eso no significa necesariamente que las personas renuncien radicalmente al grupo religioso, al grupo social, a la escuela, a la universidad, sino que, o sea, tiene como una ambigüedad, porque es a la vez distingue, ¿no? O sea, a la vez permite decir, hay un desacuerdo, hay algo que no compartimos, pero también marca un sentido de pertenencia, ¿no? Entonces, a mí me gusta esta noción de la disidencia porque implica un proceso constante de reflexividad por parte de les sujetes sobre el marco sistema de género, sobre el sistema patriarcal, pero a la vez dicen, en el caso de las iglesias, bueno, yo no estoy de acuerdo con este discurso patriarcal y homofóbico, sin embargo, sí que defiendo mi fe, sí que sigo siendo metodista, sigo siendo bautista, sigo siendo pentecostal, etcétera, ¿no? Entonces sí, hay ahí como un doble ejercicio que lo que va a resaltar es la capacidad de agencia de los sujetos, ¿no? O sí. sea, dentro de estos espacios. Es como cuestionar, pero también defender el derecho a creer, ¿no? Es decir, yo tengo derecho a creer, cabrón, pero cuestiono la forma en que ustedes están. Por Este, supuesto. Ujú. qué interesante, porque sí dice mucho, pues, ¿no? O sea, atrapa mucho la realidad de Ujú. estos grupos, el concepto de disidencia, Ujú. como Ujú. lo explicas. Y en clave de género, yo te diría que la disidencia, que es lo que lleva justo a cuestionar este sistema binario del género, ¿no? Claro. Esto que determina qué es ser hombre, qué es ser mujer, que no se puede ser, no, o sea, una persona no binaria, que no se puede ser una persona trans, ¿no? Pero a la vez, en ese cuestionamiento hay un proceso de reafirmación de quién es, ¿no? ¿Quién es la persona que está diciendo, no determina mi ser mujer solamente el rasgo biológico, ¿no? Sino va más allá. No, a mí no me determina el binarismo porque no me anclo en ninguno de esos dos polos, ¿no? Entonces, a la vez que refutamos, que cuestionamos algo, creamos, o sea, la disidencia es una posibilidad, ¿no? Una posibilidad de reconocimiento y de creación de otros espacios Claro, que sí. parecía que no existían. Oye, ¿y cómo llegaste a ese tema? Pues fíjate que fue muy curioso porque yo venía estudiando, pues esto, liderazgos femeninos eh, protestantes, ¿no? Desde la licenciatura, que empecé con un trabajo sobre conversión religiosa, luego paso por la luz del mundo, luego la iglesia metodista, que la tesis se volvió libro, que hablaba sobre los distintos liderazgos que las mujeres metodistas llevan a cabo al interior de la iglesia. Pero justamente haciendo esa tesis es que en 2016 eh, hay un punto de inflexión en México que es la propuesta de matrimonios igualitarios de Enrique Peña Nieto. Y
como tú sabrás o recordarás, hubo una serie de movilizaciones encabezadas por el Frente Nacional por la Familia, que se crea, digamos, al interior de la Iglesia Católica, y al que se alían distintos sectores evangélicos, lo cual, digamos, fue histórico porque sabemos que hay una lucha entre protestantes evangélicos y católicos porque, digamos, no solo por disputa del espacio sagrado, sino porque algo que han hecho los protestantes en este país es cuestionar el lugar privilegiado de la Iglesia Católica en todos los sentidos, ¿no? En la toma de decisiones políticas, etcétera. Entonces, en ese marco, o sea, en ese contexto de la legalización de los matrimonios igualitarios, yo estaba yendo a trabajo de campo, yo ya llevaba casi 2 años haciendo trabajo de campo con la Iglesia Metodista, y en una de esas coincide que hay una reunión de la mesa directiva femenil con la que yo estaba trabajando, y el pastor de ese momento les recuerda a las mujeres que está el formato para firmar contra los matrimonios igualitarios que se va a presentar ante pues, el gobierno y que por favor lo firmen, ¿no? Entonces, eso, pues varias de las mujeres se quedaron así, como, y entonces empiezan a decir, bueno, y si yo no estoy de acuerdo con firmarlo, y si a mí no me parece que, bueno, habían distintos discursos, ¿no? Desde que tal vez sí era una enfermedad, otros que decían, no, pero así Dios los hizo, así nacieron, otros decían, no, yo estoy a favor de la diversidad sexogenérica, no sé qué. Entonces, a partir de ese momento yo, bueno, estando ahí con las mujeres y el pastor, yo le pregunto al pastor, ¿es posible que quien no quiera firmar, pues no firme ese formato? Y me dice el pastor, claro, dice, uno de los lemas de la Iglesia Metodista es piensa y deja pensar. Entonces aquí cada quien se hace cargo pues de su postura y la Iglesia no puede obligar a nadie a firmar algo que no quiera, ¿no? Entonces el pastor me empieza a decir que era una reflexión ética muy fuerte de su parte, porque por un lado él trabajaba a favor como de la ley de Dios y por otro estaba en disputa la ley del hombre. Y entonces él sentía que si respetaba la ley de Dios, violaba la ley del hombre, ¿no? Y que si respetaba la ley del hombre, violaba la ley del... Bueno, en fin, que había ahí todo un asunto que les ponía en tensión en muchos registros, ¿no? Y que a mí me parecía muy interesante, pero esa discusión me ayudó a identificar que dentro, o que las mujeres metodistas, estas distintas posturas, pero otra, que ellas conocían a personas de la comunidad LGBT que estaban yendo a otras iglesias justamente en Estados Unidos. Y entonces ahí empezó un diálogo constante en donde un pastor en Estados Unidos casó a una pareja de lesbianas y algunas estaban de acuerdo y otras no. Y entonces a mí eso me empezó a causar como curiosidad. Hay iglesias donde sí casan a las personas LGBT, ahí, ¿no? Como se quedó la duda, pues por mi propia tema ya no pude, digamos, ir hacia allá, nada más hice ahí un capítulo de la tesis que también se convirtió en luego un capítulo del libro, donde hablaba justamente de estas tensiones que había entre las mujeres sobre la diversidad sexogenérica. Cuando la tesis se publica como libro, eh, por fortuna fue muy circulada y fue socializada al interior de varias comunidades de fe. Y esto tuvo que ver con que nos agarró pandemia. Yo me titulé del doctorado en 2019 y luego vino la pandemia. Y entonces lo que sucedió es que varias de estas agrupaciones comenzaron a reunirse en digital por Zoom. Y como se circuló el libro, algunas ya me ubicaban y empecé a recibir mensajes de personas que querían contarme su historia y de algunas mujeres que estaban ya de alguna manera en un proceso de negociación y tensión con sus propias iglesias. Una, porque se posicionaban como feministas, como pastoras feministas, algunas de ellas, o como feministas. Otras porque reconocían que estaban en un proceso de autorreconocimiento sobre su disidencia sexogenérica. Entonces, a mí se me hizo muy potente el hecho de que pues obviamente nuestros trabajos son leídos, ¿no? Y se socializan y qué bueno, pero otra que hubiera esta necesidad de hablar de eso. O sea, eso fue un poco lo que me encaminó a ir hacia allá,
porque también estaba como muy presente la discusión sobre el aborto, ¿no? En algunas de las congregaciones y eso también generaba muchas tensiones. Entonces yo llego al tema de las disidencias justo por las mujeres metodistas y el trabajo que hice con ellas y que me permitió conocer a otras creyentes que se encontraban en distintas situaciones, ¿no? Al interior de sus iglesias. Y justo en pandemia, a través, digamos, de estas redes que fui tejiendo con varias y varias creyentes, empiezo a seguir el trabajo de una agrupación que se llama Teología Sin Vergüenza. Y bueno, con Teología Sin Vergüenza. Y eso tiene que ver también con que empiezo a conocer a teólogas y pastoras muy jóvenes. Jóvenes, te hablo de que hoy tienen 26, 25 años, pero que ya eran jóvenes que se reconocían como lesbianas, como bisexuales, que estaban reflexionando frente a su fe y además estaban siendo parte de algunas colectivas feministas. Eso es otra, digamos, tensión y disputa que se vive al interior de estas Claro. agrupaciones. Pero llego con Teología Sin Vergüenza y me explota la cabeza porque pues empiezo a ver sus podcasts, como sus conversatorios, invitan a teólogas, teólogos, teólogues de distintas partes del mundo que hablan de la afroteología, que hablan de lo queer, que hablan del feminismo, que hablan de la erótica lencha, que hablan del placer, o sea, ya un discurso que se salía de los marcos tradicionales que yo venía trabajando y que entonces me permitió todavía, o sea, aún más reconocer esa gran diversidad que hay en cuanto a las personas creyentes en México y en el mundo. Pero Ujú. algo que me llamó muchísimo más la atención eh, es el trabajo que tenía que ver con una suerte de gestión emocional. O sea, ahí, digamos, empiezo a hacer un cruce, bueno, eso desde la tesis de doctorado, desde 2017, yo empiezo a identificar cómo el tema de las emociones es un elemento muy importante, tanto para las mujeres al interior de sus iglesias, como por ejemplo en la iglesia metodista hacían talleres que además se adoptaban del DIF y los implementaban al interior de la iglesia como para empoderar a las mujeres y para hablar de las distintas violencias que vivían dentro y fuera de sus iglesias. Y digamos, esto mismo, bueno, no de la misma forma, pero se llevaba a cabo desde Teología Sin Vergüenza con el propósito de apoyar a personas sobrevivientes de las mal llamadas terapias de conversión o reorientación sexual, ¿no? Ahora se llaman ECOSIEG, que son esfuerzos para corregir la orientación, identidad y expresión de género, ¿no? Y que consisten en sinfín de prácticas, o sea, desde oraciones, exorcismos, se pueden dar en consultorios médicos hasta en espacios, o sea, desde espacios religiosos hasta espacios seculares. Entonces, Teología Sin Vergüenza está haciendo un trabajo de activismo político para tipificar los ecocieg como delito en varios países. Eh, Está produciendo literatura que habla de la violencia espiritual y el abuso religioso, formuló un violentómetro espiritual para pensar cómo se ejerce la violencia en los espacios religiosos. Entonces, todo eso, digamos, a mí me abrió otro panorama que tenía que ver justamente con el activismo político, que, bueno, ahora sí lo llamo el activismo político desde la fe. Entonces, ahí empiezo a acercarme con más fuerza a las comunidades de fe inclusivas afirmativas y a conocer pues a un montón de grupos, comunidades, iglesias que están activando a favor de las minorías sociales, ¿no? Entonces, así llego, digamos, de manera rápida y general, siguiendo el culto queer que Teología Sin Vergüenza comenzó a realizar hace unos 3 años más o menos. También empiezo a conectar con la red TEPALI, que es la red de teólogas, activistas, pastoras y lideresas de la Villa Yala, que está congregada por pastoras, pues es pastoras y activistas de distintos países que se juntan no solo para formarse en términos de teología feminista, sino para configurar proyectos formativos en términos de las violencias, algunas sobre VIH como
Misión Anglicana San Francisco de Asís en Mérida, Yucatán. En fin, se abre un mundo que hasta ese momento no se develaba y creo que la pandemia, pues en ese sentido fue positiva para visibilizar estos esfuerzos que habían permanecido un poco en anonimato, ¿no? Que no tenían como esta capacidad de difusión, porque claro, muchas de estas agrupaciones están conformadas por personas, sectores medio, clase media baja, ¿no? Ajá. Algunos no, algunos tienen ya distintos tipos de financiamiento, pero digamos, ese margen de la pandemia me permitió contactar con ellas y ellas desde lo digital en principio, ¿no? Eso. Fíjate que no sé cómo pudiéramos abordarlo, pues, pero insisto en lo que te decía casi al principio, lo del objeto, porque estaba como pues, regularmente relacionado lo sexual y lo religioso, ¿no? Y por ahí el poder, digamos, el poder religioso con lo sexual y es la forma como de las agresiones tanto a mujeres como a niños, etcétera, ¿no? Siempre es como muy fácil caer en ese tema, ¿no? No solamente, quizá lo más nombrado sea lo que pasa, los abusos de los curas, pero esto pasa en todas las iglesias, ¿no? De cristianos y no cristianos, pues, ¿no? Es esto. También está atravesado, digamos, esto que decías, que el violentómetro, etcétera, es constante no estoy hablando de los metodistas o de tus iglesias, sino lo que ellos trabajan, la teología sin vergüenza, este, es constante la agresión o las agresiones hacia las mujeres y hacia homosexuales, hacia niños, etcétera. Sí, sí es constante. Hay una constante en varias de las iglesias o instituciones religiosas. Hay una suerte de abuso, de violencias que se ejercen. Y estas violencias van desde las violencias psicológicas, emocionales, hasta las violencias sexuales, por Físicas. supuesto, ¿no? Hay varias experiencias de mujeres, también, por supuesto, de varones, primordialmente de mujeres que relatan cómo han habido abusos por parte de algunos líderes religiosos, ¿no? Esto es un tema que preocupa, por supuesto, a estas comunidades de inclusivas afirmativas y por eso me parece de suma importancia como visibilizar el trabajo que están haciendo para erradicar y para erradicar, pero también para denunciar estas violencias, ¿no? Lo que ha habido, digamos, en los últimos 8 o 9 años, sí que una mayor visibilización de los casos de acoso al interior de los espacios religiosos, de la represión cuando las mujeres alzan la voz al interior de sus iglesias, de la corrección hasta de usos de vestido, ¿no? En nombre de la moral. Y en función de ahí, digamos, varias de estas agrupaciones lo que hacen es, bueno, el discurso religioso fundamentalista y tradicional ha tenido un control absoluto sobre nuestros cuerpos y nuestra sexualidad, ¿no? O ha querido controlar estas dos dimensiones, que una forma de liberación, o sea, inicial es, pues eso, una, reconocer que que ha habido un ejercicio de violencia en sus múltiples Discursos y variables al interior prácticas, ¿no? de distintas iglesias, y otra es hablar, por eso el énfasis en la erótica, en el placer, hablar de esas cosas que han estado como ocultas, que dicen que es pecado, pero que están ahí, o sea, como devolvernos el gozo, el placer, la erótica que es nuestra, que no tendría por qué estar controlada por otras personas y además donde podemos decir no. Entonces, me parece eso súper potente porque justo uno de los espacios o registros desde los cuales trabajan varias de estas agrupaciones de fe, pues es la sexualidad, es informar e informar sobre los derechos sexuales, sobre los derechos sexuales y reproductivos, sobre el propio cuerpo. Eso me parece sumamente relevante. Varias de las integrantes de estas agrupaciones, como te decía al principio, trabajan en espacios de defensa de derechos humanos, también trabajan, algunas son abogadas y están vinculadas a casos de violencia de género. Entonces, digamos, esas formaciones también les permiten aportar al interior de sus comunidades de fe
a través de el conocimiento de estos distintos como mecanismos legales, jurídicos, de derechos humanos, ¿no? Entonces, sí, por supuesto, el tema de la sexualidad de los cuerpos es un tema medular para los activismos de estas congregaciones. Sí, digamos, las metáforas son, en lo religioso son fuertísimas, ¿no? Es decir, el cuerpo de Cristo, la iglesia es el Padre, el Hijo, ¿no? No hay una figura femenina. eh, o sea, son siempre como muy, incluso hasta yo creo que con los metodistas más liberales hay cierto carga y cierto dogmatismo muy patriarcal o algo patriarcal, ¿no? Y Claro. estos Ujú, grupos ujú. son, pues digamos, muy revolucionarios, como que están dándole la vuelta al asunto, decíamos hace rato, ¿no? Entre la Ujú. disidencia de cuestionar lo religioso a partir de las diferencias, ¿no? Totalmente. Justo algo que van a decir desde estas teologías queer y teologías feministas es que hay que romper con los textos garrote. Y esos textos garrote son los que en la Biblia dicen, si haces esto, te vas a morir, si haces esto, te vas a ir al pecado, o sea, ¿no? O sea, eso también me parece como, o sea, hay un trabajo reflexivo y político en distintos ámbitos, ¿no? Desde lo teológico, o sea, desde la lectura, exégesis bíblica, hasta las propias iglesias, hasta pues el activismo público. Eh, eso por un lado. Eh, y por otro, también me parece muy interesante que estas agrupaciones inclusivas afirmativas, iglesias, ministerios, comunidades, grupos, ¿no? La iglesia, bueno, no la iglesia mormona, pero hay un grupo que se llama Mormones LGBT, Familia y Amigos, que justo se desprende de la iglesia mormona y configura esta nueva organización o comunidad para dar soporte a personas LGBT, ¿no? Que obviamente no es reconocida por la iglesia mormona, pero algo que me parece también bien interesante y que otro autor latinoamericano, Pérez Vela, va a decir que una es el rasgo interreligioso, el diálogo interreligioso y la práctica ecuménica que están realizando estas congregaciones. Es decir, eh, hay un afán por acercar, o sea, porque la adscripción o la tradición religiosa no sea algo que les separe, sino que les permita renegociar y fortalecerse en sus distintos activismos. Y de ahí que eso no sea tan relevante como para que se vinculen o hagan proyectos. O sea, no importa si uno es pentecostal y el otro es presbiteriano, obviamente hay énfasis y distintas formas de llevar los cultos, pero creo que el eje articulador es justamente la defensa de los derechos y eso es como bien importante, ¿no? O sea, como hay el reconocimiento de todas estas religiones o de los creyentes y las creyentes que pertenezcan a distintas tradiciones religiosas, en un culto, por ejemplo, en los encuentros que se hacen, en octubre del año pasado fue el primer encuentro internacional de teología sin vergüenza en México, en 2023 fue el primer encuentro latinoamericano de iglesias y ministerios inclusivos e incluyentes que se llevó a cabo en Bogotá. Dentro de estos encuentros hay pastoras y pastores de distintas tradiciones religiosas, ¿no? Que entonces se organizan y llevan a cabo liturgias, pues, y diálogos interreligiosos y ecuménicos. Eso también me parece como bien importante, tomando en cuenta que lo religioso en este país, en algunos estados, ha sido un elemento de conflicto, ¿no? Ni qué decir en Chiapas, con las expulsiones de gente que se convierte a otras iglesias, las tensiones, bueno, esto también me parece que es un aporte importante para la resolución de conflictos de carácter religioso. Sí, y creo que también un poco nuestra tradición es como lo religioso es más privado, ¿no? No es tan público, tan político. En ese sentido, pues hasta hace unos, ¿qué será? Unos 20 años, hablar de un político era hablar de un cuate que es un agnóstico, digamos, un compa que no tenía religión, ¿no? No tenía creencia, Ujú, ni siquiera religión, ujú, pues, ni siquiera creencia. Como se está como muy separado el asunto público y privado, ¿no? ujú, Eh, ujú. cuestionar tu creencia religiosa también era como un sacrilegio o
expresar tu, ex- tu preferencia religiosa, pues era como no bien visto, pues, ¿no? Pero estos grupos me da la impresión que lo que están haciendo es como abrir la discusión y meterla efectivamente a un terreno político y más público, digamos, donde tendremos que visibilizar nuestra propia experiencia religiosa y nuestra preferencia religiosa y nuestra preferencia sexual o nuestra libertad de creer como queramos creer, ¿no? Ujú, Eh, estaba yo pensando una duda como muy, no sé si chafa, pues, pero ujú, qué es, ahora sí que qué es primero en este asunto? Porque me llama la atención esta idea de la teología feminista y la teología queer. ¿Qué fue primero, pues, lo feminista o lo queer o la teología, ¿no? Es decir, ¿cómo mezclar ujú, estas dos cosas? Porque, perdón, pero uno es como bastante tradicional en términos dogmáticos de lo que es la teología, ¿no? O sea, la teología es ujú, súper peor que la ciencia, mano, es como más, hermética, ujú. digamos, ¿no? Es la Peor que ley, la digamos, ciencia. es la ley, ¿no? Y cuestionarla. Digo, ay, caray, pues cómo están estas interpretaciones feministas o queer de este rollo que es, pues los 10 mandamientos están escritos en piedra desde hace muchos años. ¿Cómo cuestionarlos, no? Sí, bueno, un poco antes de responder, o te respondo ahí juntas, estas agrupaciones, digamos, a diferencia de las agrupaciones fundamentalistas o conservadoras que hoy en día son muy visibles, ¿no? Que quieren tener incidencia en ámbitos de carácter político, ¿no? Ahí tenemos a Verástegui, Mm. Agustín Laje, ¿no? A todos estos personajes. Estas agrupaciones en realidad hay explícitamente en sus discursos una defensa al Estado laico. Es decir, no necesariamente su interés es ocupar puestos políticos, sino que me parece, o lo que yo he podido identificar a través del trabajo con ellas, es a nivel social, como formar desde la fe. Y está muy dirigido, o sea, así a público en general, pero a creyentes, ¿no? Como para pues eso, capacitar en derechos, por ejemplo, capacitar en pruebas de VIH, cosas así, ¿no? Que tienen que ver con la sociedad civil en términos de formarlas y de formarse también como teólogas, teólogos, pastores. Entonces ahí me parece que sí hay un matiz importante que hacer porque si bien llevan la reflexión pública y lo que intentan es hacer... de alguna manera frenar este discurso conservador que dice que el feminismo y la población LGBT somos el peligro y que vamos a contaminar a todo el mundo con la ideología de género, ¿no? Y que vamos a labrar cerebros y que entonces el mundo se va a acabar porque ya nadie se va a reproducir. Estas congregaciones dicen, no, no, o sea, no, ¿no? Desde la fe hay otras perspectivas que están encaminadas al reconocimiento de la Pero están diversidad haciendo en política, todas sus ¿no? Están haciendo están política. haciendo política, claro. Desde este lema, si quieres, desde el feminismo, de lo personal es político, ¿no? Y entonces necesitamos hablar para que no sea esa voz hegemónica la que represente a las y les personas creyentes, ¿no? Sí. Entonces, y en ese sentido, creo, para contestar tu pregunta, sí, que fue antes el huevo o la gallina, creo Sí. que algunos sectores de creyentes pues han avanzado justo o se han involucrado con movimientos como el movimiento feminista, el movimiento LGBT, ¿no? Y eso les ha permitido que a la par que se están formando como teólogas o teólogos o teólogues, puedan hacer cuestionamientos sobre esos discursos tradicionales y fundamentalistas, ¿no? Sí, he de decir que las teologías feministas ya tienen más o menos unos 50 años de existir y en realidad algunas se nombran teologías feministas de la liberación porque sí que devienen de las teologías de la liberación, pero ponen el énfasis en la experiencia de las mujeres y otras minorías sociales que estaban ajenas a la teología de la liberación. ¿Y qué va a decir la teología de la liberación? Digamos, lo voy a hacer muy general, ¿no? Pero el ejercicio religioso debe estar encaminado a la búsqueda de la justicia social. Y eso es lo mismo que va a decir
la teología feminista y ya más recientemente, hacia los noventas, por ahí, la teología ochentas, noventas, la teología queer, ¿no? Que en el caso de algunos sectores va a estar representada. Bueno, la teología feminista tenemos en América Latina muchas teólogas que han estado ahí trabajando constantemente para pensar la participación de las mujeres en espacios religiosos y sus derechos. Elsa Tames, Ivone Guevara, en Brasil, está Nancy Cardoso, está Schussler, Elizabeth Schussler. Bueno, hay un montón, ¿no? De teólogas feministas. Y luego hay una que es fundamental para pensar las teologías queer o las teologías indecentes, que va a ser Marcela Altusrey. ¿Por Entonces, qué Marcela, indecentes? justo porque, fíjate, lo interesante que están haciendo es esta resemantización de los términos que se han usado para oprimir y para dominar a ciertas poblaciones, como, o sea, lo queer es eso, es torcer algo, ¿no? Es decir, sí, soy un maricón, soy una marimacha, o sea, estos términos que han sido usados para, de forma despectiva, ¿no? Sí. Ahora se repolitizan y se apropian las disidencias, las minorías, y dicen, claro, vamos a hacer una teología indecente que hable de los cuerpos, que hable de la sexualidad, que hable del gozo, ¿no? Pero no nombrado, ¿no? Como para De lo reconocerlos, no nombrado, exactamente, como, de como lo no las, nombrado, como las trabajadoras sexuales que se asumen como putas y no como trabajadoras sexuales, ¿no? totalmente. Entonces, digamos, estas lecturas son tan potentes porque permiten, parece que no, pero desmantelar como este sistema a partir del cual se ha justificado pues la exclusión de las mujeres y las minorías de la diversidad sexual del ámbito religioso. Y entonces restituir su derecho a profesar la religión que quieran, ¿no? Porque lo que sí que ha pasado es que muchas de estas personas, muchas mujeres, han salido de sus iglesias por razón de género, por violencia, por Por maltratos, exclusión. por exclusión, ¿no? Pero en términos de su identidad, pues, pues la religión, lo religioso, lo espiritual, es algo pues inherente a ellas, a ellos y a ellas, ¿no? Es como arrancarles una parte de sí, porque han crecido, se han socializado, se han constituido como personas también desde ahí, ¿no? Entonces la defensa también es la posibilidad de poder creer en lo que quieran, ¿no? Sin, sin que eso represente o les vulnere sus vidas, como en el caso de las personas que han sido, que han pasado por las terapias de reorientación Es sexual. terrible eso, Es ¿no? terrible, sí. Oye, esto de indecencia tiene que ver algo también, es muy parecido a lo que pasa con el nombre de sinvergüenza. O sea, como en los dos sentidos, que no tenemos vergüenza y somos desvergonzados, ¿no? Claro, claro, la eh, ser decente está muy vinculado en estos ámbitos religiosos al pudor, ¿no? Al pudor, sobre todo para las mujeres, hacer la buena cristiana, que tiene que ver con pensarse al servicio de los otros, ¿no? Sí. Eh, Y que está pues relacionado con el cuerpo, pues, ¿no? O sea, la decencia es como totalmente, el cuerpo ¿no? o como objeto, insisto, pues, Y el del control de esa colectivo, sexualidad. ¿no? Del Ujú, control de la sexualidad. Entonces, sí, eres un indecente si andas mostrando más allá de la rodilla, maestra, ¿no? claro. Esa es una tesis que trae Marcela Altusrey, que van a seguir varias de estas teólogas ahora, teólogas feministas queer. Y por supuesto, teología sin vergüenza, el sentido de ser sin vergüenza es justamente es poner la sexualidad al centro, ¿no? El Es, erotismo que es, decías tú. ajá, poner la Pues, sexualidad y desmantelarla, porque solo así, digamos, conociendo ese registro, va a ser posible también desmantelar aquellos sistemas, personas que han querido oprimir desde ahí, ¿no? Porque la opresión en el caso de las mujeres sí que ha tenido un énfasis, y lo dice Rita Segato, la violación, ¿no? El control sobre los cuerpos de las mujeres ha sido el instrumento más eh, cruel que hay pues para eso, para dominarlas y para para someter, para controlarlas, ¿no? Para mantener el someter. poder. Entonces, esa es una lucha por desmantelar ese poder patriarcal del que se Oye, habla. dos cosas antes de terminar, bueno, como para terminar.
Una es quizá más personal. ¿Te reconoces en el discurso? En este discurso te llegaste a reconocerte al final de, bueno, no al final, sino en este proceso de investigación y cómo separar tu reconocimiento a tu vida, como decíamos hace rato, ¿no? Lo científico como algo súper rígido. Este, y después de eso, si nos puedes como hacer una conclusión, un cierre de la charla. Ujú. Mira, yo creo que sí que me reconozco en ese discurso. Hace un rato te decía de las tensiones que hay al ser creyente. Yo no soy una mujer creyente, soy una mujer cis hetero, que no profesa una religión. Yo diría más bien que soy creyente interseccional, ¿no? Este, em, pero algo que he visto, y eso sí ha sido muy sistemático en varias de las experiencias de las mujeres, yo trabajo particularmente con mujeres de la disidencia sexogenérica, Oye, pero es que perdón que te interrumpa, Cristina, pero de todos modos, uno se asume como no creyente, pero te formaste en una familia donde seguramente iban a misa o iban a un culto religioso. Nunca, o sea, tus papás ni tus tíos, nada, nada, no así, mi abuela, mi mamá es que mi mamá era marxista, hacía ortodoxa. ultranza. Ella hasta hace muy poco, ya con el paso de los años, se ha vuelto devota a San Judas Tadeo. Pero en realidad es que mi mamá, yo crecí con mi mamá, ¿no? O sea, como sin esa referencia religiosa, pero mi abuela materna sí que era muy católica. Y siempre cuento esto, que me ponía enfrente del Sagrado Corazón de Jesús un poco para negociar nuestras diferencias, porque ella era devotísima del Sagrado Corazón de Jesús. Y fue por ella que yo me bauticé a los 9 años, ¿eh? O sea, mi mamá casi pega el grito en el cielo, así de, ¿qué? ¿Se te vas a bautizar? Y desde ahí bromeo con que tengo corazón protestante, porque yo me bauticé por elección, ¿no? Un poco por ahí. Pero sí te puedo decir que algo que me acerca a estas mujeres, y que es parte de las tensiones que yo veo, es que ellas han estado en la búsqueda de no perder esa fe, de reafirmar su fe o su creencia, y también en la búsqueda de espacios seculares feministas donde poder compartir como todo esto que ha pasado al interior de sus congregaciones. La gran tensión es que en algunos espacios feministas de corte secular también las excluyen, ¿sabes? O sea, no solo son excluidas por razón de género porque son mujeres, son excluidas de sus iglesias porque algunas se posicionan como feministas o porque reconocen su bisexualidad, su ser lesbianas, porque son mujeres trans, sino además en el ámbito secular se les exige que dejen de ser creyentes, como si eso las hiciera mejores feministas. Entonces, digamos, desde ahí creo que yo empatizo mucho con ellas. Ahí me veo y creo que esas son como las tensiones y las fronteras que hay que ir rompiendo constantemente, ¿no? Por supuesto, como te decía hace un momento, yo trabajo con ellas saben que yo soy antropóloga, que lo que yo hago es un análisis antropológico, que también me doy cuenta de las contradicciones, como esto que te decía al principio, de en las propias comunidades inclusivas se reproducen prácticas machistas y discursos machistas y misóginos, aún en espacios LGBTQ más desde la fe. Hay una cierta discriminación, no en todos, pero en varios de ellos sí, hacia las personas trans. Ese es un tema que todavía creo que a nivel de sociedad y también dentro de algunos sectores LGBT cuesta mucho hablar y reconocer. Por supuesto, también hay violencias de índole psicológica y emocional. O sea, hay una gran dimensión de cosas ahí que todavía necesitamos profundizar y reflexionar. Hasta en el propio feminismo, ¿no? Hay una parte del feminismo que no le entra, pues, que haya mujeres trans. Y creo que esta parte del reconocimiento donde te ves ahí reconocida también tiene que ver con tu propia profesión. Imagínate que tú confesaras que eres antropóloga y eres creyente, ¿no? Y además Claro, mujer, ¿no? O sea, digamos, lo vives en ese sentido, como que pues yo no puedo ser religiosa, soy mujer y hay ciertos relaciones de poder de hombres en la propia institución académica totalmente. y además, pues, te bajaría unas rayitas, ¿no? A tu credibilidad como antropóloga si fueras creyente, la verdad, Sí, en ¿no? ciertos espacios sí. O sea, creo que desde la antropología
un gran reto ha sido poder colocar un tema así que salga de la forma tradicional en la que se ha estudiado lo religioso, ¿no? Sí. Sí te puedo decir que ha sido un reto que un proyecto como el mío sea reconocido, que digan, esto es importante para la antropología. De hecho, una de las críticas que se me hacen con mucha frecuencia es que lo que yo hago no es antropológico por la población con la que trabajo. Eso, por supuesto, genera un conflicto de existencia, pero otra es que, pues también soy migrante, soy hija de gente que migró de Guatemala a México durante el conflicto armado, que ha crecido viendo población también en condiciones de movilidad territorial, ¿no? Entonces, por ahí también hay otra línea que a mí me cruza con varias de estas mujeres en su peregrinar y en ser errantes, ¿no? En pasar por distintos espacios para lograr ser visibles y reconocidas en ciertos espacios, ¿no? Que para ellas son fundamentales. Y otra, que esto de ser creyente interseccional, pues es que yo sí creo en lo que ellas creen en todo, ¿no? O sea, creo que, que es válido, que es necesario, que lo religioso también, así como ha servido históricamente, por supuesto, para dominar, ¿no? Porque ha sido así y eso no lo podemos negar. Y con justa razón, algunas agrupaciones feministas y algunos activismos LGBT, pues no quieren saber nada de la religión, porque ha sido desde ahí donde se han profesado distintos discursos de odio. Por otro lado, también creo que es importante conocer estas otras posturas justo para ir desmantelando esos discursos de odio, ¿no? Entonces, yo cerraría como un poco esta charla, como me pedías, diciendo esto: hay una multiplicidad de formas de creer y una diversidad enorme de creyentes que están activando, que necesitamos conocer justo, o yo lo veo un poco así, como visibilizar estas prácticas, estas acciones, estos activismos religiosos desde la fe que luchan por los derechos humanos, nos permitirá un poco ir rompiendo con el discurso conservador que hoy está, y las políticas de derecha que hoy vemos tan latentes en nuestro continente, ¿no? O sea, desde Donald Trump hasta Milei en Argentina y Bukele en El Salvador. Creo que conocer estas otras perspectivas nos ayudaría también a tener herramientas para responder a estos, no solo a estos personajes, sino a todo lo que están haciendo en términos políticos para seguir segregando a las poblaciones, ¿no? Claro. Población migrante, poblaciones racializadas, población LGBT, mujeres, para atentar contra sus derechos. Yo creo que es necesario movernos un poquito de los lugares comunes y ampliar también nuestra propia visión sobre lo humano y lo religioso. Oye, de verdad que he disfrutado mucho la charla, he aprendido bastante y esperamos que la gente que también pueda escuchar y ver el episodio, pues también, digamos, reflexione, nos hagas pensar sobre este contexto que seguramente muchos no conocen. Te agradezco mucho la charla, Gracias a la ti. fluidez y bueno, pues haber compartido estas cosas que son, insisto, para algunos poco conocidas. Muchas gracias, Cristina. Gracias a ti, Said. Gracias por el espacio, por la apertura a hablar de estos temas. Y bueno, ahí estamos, cualquier cosa. Gracias. Y un saludo a todas, todos, todes. En Etnografía Estudio hacemos la bitácora antropológica. ¿Tienes alguna pregunta, pues? ¿Algún comentario? No, nada, tú me vas guiando en la conversación. Yo fluiré mientras no sea un examen doctoral. No, para Un nada. formato. No me atrevería. Mi nombre es Said Vázquez, sociólogo utópico, antropólogo indecente.